muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero iniciar precisamente en algo que tenemos todos en común. Estamos muy agradecidos de poder estar aquí y compartir con ustedes los conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de nuestra profesión. Lo propio hace Cecilia, muchísimas gracias. Ha sido realmente un ejemplo de anfitriona, conjuntamente con todo el personal. Siempre los que estamos tras bastidores, somos quienes realmente sacamos la camiseta, ese sentido de pertenencia, no solo por la asociación, sino por nuestro país. Nos convertimos en embajadores. Bien, el tema que voy a para el día de hoy precisamente está basado en la experiencia que he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones educativas de nivel superior en Ecuador. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en nuestro país, y creo que es el denominador de muchos países, es el poco acceso, ¿sí?, a los libros, a la información científica, académica en relación al protocolo, al ceremonial, a las propias relaciones públicas. Dado el caso que hemos tenido que nombrarles como Biblias, ¿sí?, a ciertos textos académicos españoles, por sobre todo. Sí, dado el caso que, por ejemplo, tenemos prácticas de relaciones públicas, teoría y prácticas de relaciones públicas del señor Wilcox y también Jordi Schifra como uno de los principales exponentes de nuestra área del conocimiento. Sin embargo, a nivel universitario nos enfrentamos a diversos tipos de eventos, a diversos escenarios y, por supuesto, ahí viene el reto de quienes estamos detrás de la organización, la planificación y la ejecución de los eventos a nivel institucional, tomando en cuenta que nuestros objetivos y nuestros propósitos dentro del proceso comunicacional van mucho más allá del aprendizaje y de la enseñanza de nuestros estudiantes. También somos imagen ante otras universidades y nos toman como referente muchas veces en ciertas prácticas en las cuales, yo le mencionaba justamente a Alexis, somos hermanos de otra madre, pero somos hermanos al fin, porque vamos a compartir en este momento en mi presentación muchos puntos en relación a lo que había presentado en su momento el caballero y de igual manera durante estos días con Enrique, ¿sí?, y con otros expositores que efectivamente hemos llegado a este punto de conversión que es la necesidad de convertirnos, el reto de convertirnos cada uno de nosotros en las bases de la educación fundamental, las bases de la educación ser la vía de los posibles y futuros profesionales. Bien, inicialmente yo había propuesto el título como ceremonial universitario, experiencias sobre escenarios y funciones de los maestros de ceremonia, presentadores, animadores y eventos académicos. Pero yo quería partir de un eje mucho más grande que justamente está basado en las categorías y los conceptos que versan mi investigación. En este sentido, precisamente quería abordar el ceremonial universitario, que es realmente un campo muy grande y es un campo muy virgen. ¿Por qué? Porque no hay cimientos que nos unifiquen a nivel universitario para conocer las prácticas, las formas y las maneras de cómo conducir un evento de calidad, eficacia y calidez. En este sentido, como madre tenemos en el aspecto inicial a la comunicación. ¿Qué queremos comunicar? ¿Para qué estamos generando el evento? ¿Cuál es el objetivo de ese evento? ¿Es de tipo corporativo, académico, científico, religioso? Y tomemos en cuenta que precisamente en función de ese ejemplo que hemos tenido durante muchos años, ha sido justamente de recibir o de iniciar un evento con una ritualidad que es generalmente las celebraciones de las misas, por ejemplo. ¿Sí? Yo me topé con un caso muy particular. Tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Internacional SEC, cuyos dueños son españoles. Tengo acá a los colegas españoles también. Y me parecía, dentro del contexto ecuatoriano, la terminología, lo que representa, lo que significa el utilizar los términos don, doña, ¿sí? Generalmente en mi país, no sé si pasa lo mismo acá, pero se lo dice como don y doña a las personas que son ya más grandes en edad, ¿cierto? Entonces cuando yo me encontré, decía doña Andrea, no, me dolió en la juventud. Y claro, yo tenía que aprender y entender el por qué precisamente tenía que utilizar estos
títulos nobiliarios hasta cierto punto, ¿no es cierto?, para no incurrir en una falta, en una falla al proceso de comunicar y en el proceso en general de los eventos corporativos. En ese punto, si todo lo que hacemos comunica. Eso es un hecho. Lo bueno, lo malo y lo feo comunica. Entonces, el caso que hasta lo feo tiene su propia teoría en la estética de lo feo por Karl Rosenkrantz, en el cual hoy por hoy vivimos. Justamente les decía que mi segundo punto de enfoque al doctor Finol va a ser analizar estas preferencias y referencias estéticas del cine, que nuestros niños ahora dejaron de querer ser Superman, Batman, la princesita, y ahora quieren ser Shrek, el ogro. Ahora quieren ser los Minions, seres asexuados. Ahora quieren ser otros personajes. Entonces, en este cambio, en esta transformación comunicacional de identidad, de referencias, tenemos la obligación, los comunicadores y sobre todo en las instituciones educativas, de estar preparados y tratar de siempre buscar información alterna para saber cómo actuar en un momento determinado. Eso nos lleva a los distintos escenarios que tenemos justamente como escenarios y competencias a nivel de las universidades y ver estos papeles que desarrolla el personal orador. Como Alexis justamente en su brillante participación lo mencionaba, cada uno de estas personas o de este personal orador debe estar realmente alineado de acuerdo al evento, de acuerdo al certamen. Y hay una parte fundamental que creo que nos faltó nombrarla a lo largo de esta jornada, y es que el comunicador no puede trabajar solamente en temas de comunicación por sí solo, debe trabajar en temas de psicología. Somos psicólogos los comunicadores. Tenemos que estar preparados y tenemos que ser tan sensibles para poder identificar y conocer en qué estado se encuentra nuestro público. Y tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para saber qué es lo que queremos comunicar en un momento determinado y la forma, el qué, el cómo y el cuándo comunicar. Dado es el caso que yo digo que mi padre teórico, ¿sí?, Edward Bernays, él decía, ¿no?, hay que saber decirlo, cuándo decirlo y cómo decirlo. Decir la verdad de la mejor manera y en el mejor momento. Entonces, el objetivo un poco de esta investigación que la trabajé a lo largo de algunos años, justamente es tratar de buscar, de analizar estos desafíos en los cuales nuestras universidades se encuentran realmente sometidas en este proceso de cambios de regulaciones constantes. En el Ecuador, por ejemplo, nosotros trabajamos con distintas entidades gubernamentales que hacen el control, que llevan el control de la calidad académica, así como también de los eventos corporativos que allí se y en función de eso se planteó la siguiente metodología. Primero, levantamiento de información de tipo documental, conceptos y categorías que versan la investigación, ustedes lo acabaron de ver en el cuadro anterior. Luego, la aplicación de esta investigación se la hizo a través del método cualitativo y lo hice a través de mis colegas organizadores de eventos en las distintas universidades. Tomé como punto de partida la Universidad Tecnológica Equinoccial, ubicada en la ciudad de Quito, una de las más emblemáticas con 45 años ya de antigüedad. La hice con la Universidad Internacional CEG y, hoy por hoy, en mi casa, la Universidad Tecnológica Israel. ¿Qué es lo que me llevó a esto? A hacer una revisión y, por supuesto, que yo los invito siempre a mis estudiantes a hacer, no solamente es recabar la información, es menester, es necesario y es una obligación contrastar la información, y luego presentar un análisis respectivo sobre los resultados que nos arroja esta investigación, para luego poder presentarla y exponerla. Todo esto en función de un objetivo bastante ambicioso y que creo que todavía me va a tomar muchos años desarrollarla, es tratar de construir un nuevo corpus académico que nos falta, que necesitamos, que es parte de. Ahora, ¿qué es lo que hice con estos análisis de resultados en estas tres categorías fundamentales? Primero, el ceremonial universitario es una cuestión autónoma. Nos hemos vuelto generadores de nuestros propios manuales de procedimientos en nuestras universidades y no hay un eje que realmente nos ayude de alguna forma a unir, a mejorar, ¿no es cierto?, y a tener un mismo discurso.
Por este lado también es importante ver que hay elementos simbólicos que representan a cada institución. No toda universidad cuenta con su himno, por ejemplo, y tiende a utilizar el himno de manera errónea. Nuestro ceremonial público del Estado nos dice cuándo debemos utilizar el himno nacional, no es la inauguración de los deportes. Y nos suele pasar, empezamos el evento con el himno nacional, cerramos el evento con el himno Quito. Y eso es una gran falta, porque estamos haciendo un uso inadecuado de nuestros símbolos patrios, que suele pasar en muchas universidades. El uso de las banderas es un proceso erróneo que normalmente se suele cometer. Nosotros tenemos como una regla fundamental que en el momento de las graduaciones e incorporaciones de nuestros estudiantes deben estar las banderas tanto de la universidad como la del país. Si no, sería un acto que no es válido. Es un acto social, deja de ser un acto académico. Pierde, efectivamente, la parte diplomática que esto amerita y académica que esto amerita. Luego están estos elementos constitutivos del ceremonial universitario, el espacio-tiempo, la parte personal y las normativas que van a regir en cada una de nuestras instituciones educativas. Por otro lado, ya finalmente en la parte práctica, identificar cuáles son los roles que cada uno de estos oradores, comunicadores deben tener. Yo creo que uno en particular y fundamental que cada uno de los oradores debe mantener es que debe ser una persona que esté implicada en la organización del evento. No puede ser una persona contratada por terceros si no está involucrada en el proceso de planeación del evento. De preferencia tiene que ser una persona que deba estar muy alineada con el organizador principal, de tal forma que él no va en ese momento a enterarse qué es lo que va a pasar. Muchas veces cometemos ese error. Lo invitamos y le decimos, mire, aquí está su guión de maestro de ceremonia, síguelo tal cual, y el pobre hombre no sabe ni dónde está. Y más aún se perjudica muchísimo cuando no es un comunicador, cuando no tiene la preparación para poder responder ante cualquier situación que puede ser catastrófica para nuestro evento. Como le decía el doctor Alexis justamente hace un momento, puede ser el causante de que nuestro evento sea fabuloso, como porque en este caso podría fracasar. Bien, ahora en las siguientes claquetas un poco he tratado de recabar esta información y hacerla lo más gráfica posible. Soy la señora de los cuadros. Mis alumnos siempre me dicen, profe, el cuadrito, porque es que es la mejor forma de ubicar y ver la información, seleccionar, segregar la información. Entonces, ¿a qué me voy con estos elementos constitutivos? ¿No es cierto? Primero, espacio-temporales, materiales e inmateriales. Todos estos recursos que forman parte de la selección del personal orador adecuado. Y pues obviamente ver las partes personales y normativas, tanto a nivel de etiqueta, corporalidad, programa y organización del evento. Esto lo he tomado de Otero. Les invito un poco a buscar información sobre Otero, maravilloso para podernos tener un eje fundamental para esta parte de la comunicación. Luego, pues he tratado de un poco ubicarlos en cuanto a sus quehaceres de cada uno de estos personajes oradores, es decir, y recomendar que el maestro de ceremonias efectivamente puede ser alguien que pueda participar en un evento ceremonioso, religioso, académico. La personalidad de esta figura va a ser muy diferente de un animador. Pídale a un maestro de ceremonias que haga él. Vamos a hacer una ola. No va a poder. Se muere. Lo mato. Porque no tiene el carisma y no va a tener la receptividad del público que yo necesito. Él es mi instrumento de trabajo. Él va a comunicar lo que yo como organizador de eventos necesito que genere en el público. Yo necesito una persona seria, formal, que no abandone su espacio de trabajo. La movilidad de un maestro de ceremonias es mínima, es muy formal. El manejo de voz, las técnicas orales, gestuales, kinestésicas son fundamentales en este tipo de persona. Luego está el presentador, que puede estar en un evento cultural como corporativo, tiene un poquito más de soltura, ¿sí? Va a poder interactuar un poco con la gente también, si es un tema cultural, es mucho más abierto, es mucho más flexible el tema del guión de maestro. El ceremonial se utiliza como guión maestro, pero en general es el guión como tal. Luego está el animador en eventos deportivos, esto me refiero a nivel académico.
¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá eventos deportivos en que normalmente las organizaciones y las universidades tienen sus clubs de teatro, clubs de fútbol, clubs de tenis, ¿cierto? Entonces, ahí puede funcionar muy bien una persona que tenga dicho carisma. Pasamos a la anterior, disculpa, anterior, estaba resumiendo. Sí, y finalmente tenemos acá al moderador, esta parte académica fundamental. Que ojo, es súper importante reconocer que el moderador no puede ser cualquier persona. De preferencia, debe ser una persona que forma parte de las actividades. Hoy Cecilia nos ha dado un muy buen ejemplo sobre este tema. Que si bien es cierto, este moderador nos va a ayudar a coordinar el tema de los tiempos, un poco a ceder la palabra con el público, a abrir el foro para la discusión del tema. Tiene que ser una persona que sea muy sobria en su participación, es decir, que no puede dar un resumen del evento cuando esté en el primer día o en el segundo día. Tiene que esperar que se finalice el día, la jornada total, para poder dar su punto de vista y recabar la información y las palabras que han tomado cada uno de los expositores. Aquí yo les he puesto, voy a hacer la entrega a Cecilia precisamente de las claquetas. De pronto, si ustedes necesitan esta información que está más detallada acá en la presentación, con muchísimo gusto yo les voy a hacer llegar. Aquí tenemos un poco cómo está distribuida las actividades, las características, los tipos de evento, el material que necesita, la función que debe cumplir, el rol, los tiempos, el escenario, ¿sí? Que debe cumplir cada uno de estos personajes. ¿Sí? Ahí podemos ver de cada uno de ellos. Y voy un poquito a las conclusiones para ir cerrando mi tema. Dentro de esto, pues, en estos tres ejes fundamentales, primero está, necesitamos establecer ejes de debate práctico. Aquí una asistente, muy gentilmente, el primer día del evento nos decía, sería importante dejar por sentado un trabajo, todos quienes somos docentes y trabajamos en el área de relaciones públicas en las distintas universidades, para que nos quede un precedente y sea el primer paso para generar eventos de calidad. Y, por supuesto, hay que ver que el personal orador es importante que empecemos a trabajar también con materiales en nuestros estudiantes, con prácticas formativas, inclusive yo hablo de prácticas preprofesionales, que los pongamos, ¿sí?, a hacer estratégicamente eventos donde ellos pueden estar expuestos a diversos tipos de eventos y ceremonias que se realizan en nuestras universidades. La mejor forma de prepararse realmente es la práctica. Y finalmente la comunicación. Debemos comprender, ¿sí?, que la comunicación, hablamos muchísimo de la comunicación estratégica, y esta palabra estratégica se la ha utilizado en diversos espacios. Hablamos de estrategias y tácticas del marketing, es publicidad estratégica, comunicación estratégica, y yo les pregunto a ustedes, y con esto me retiro, ¿qué es la palabra estratégica? ¿Qué es ser estratégico? No sé si alguien quiere decirlo. Tomen en cuenta que hemos hablado en todo el congreso de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Ahí es cuando nos cogen a los profesionales. Ajá, puede ser una habilidad, por supuesto. ¿Qué más? Ustedes han jugado 40, no sé si aquí en Perú se juega 40. Con las barajas, no. Nosotros jugamos muchísimo porque esta es de Quito, que ya está muy cerca, y jugamos 40, y necesitamos, como en el póker, ¿sí?, con las cartas, tener una estrategia para ganar. Nos guardamos las mejores cartas para ganar. Entonces, con este ejemplo un poco, no sé si les guío un poquito más hacia saber qué es la estrategia. ¿Cuáles son las acciones bien meditadas para lograr un objetivo? Maravillosa su respuesta. Efectivamente, yo lo voy a simplificar en una palabra. Ser estratégico es pensar. Porque el pensar es un ejercicio que va mucho más arriba de la idea. El pensar nos exige que tengamos un proceso introspectivo para poder hacer una gestión importante. Y esa gestión está en nuestras manos.
en nuestras universidades, tenemos que ser estratégicos para saber qué queremos comunicar, en qué momento y hacia qué público objetivo. No todos los públicos son iguales y por lo tanto los mensajes comunicacionales no pueden ser el mismo. Comunicamos a través de las acciones. Somos educadores, debemos ser responsables y somos relacionistas. Nosotros mismos somos la carta de presentación de nuestras instituciones educativas. Sin más por el momento, los invito a todos a hacer un proceso de reflexión sobre todas las acciones que hacemos en nuestras universidades y los invito a Ecuador. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Mi país está muy cerquita, somos hermanos, nos parecemos en un montón de cosas y necesitamos fortalecer esos lazos profesionales. Somos un poquito celosos a veces en nuestras casas, decimos, no, nosotros. Ahora, entre este proceso que necesitamos como docentes, como investigadores, juntar esfuerzos para mejorar la educación de nuestros estudiantes. Solamente a través de la educación, solamente a través de la investigación, solamente a través del generar espacios como esto, vamos a mejorar muchísimo nuestra sociedad, porque el protocolo, la etiqueta y el ceremonial no son una moda, son una necesidad. Bien, muchísimas gracias, les agradezco.